Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ahora mismo estoy yendo para una zona, para Seúl, porque hay un lugar que es muy importante para la historia de Corea, así que si estáis interesados en la historia de Corea y queréis ver un lugar que es completamente emblemático, simplemente seguidme porque el vídeo de hoy realmente os va a gustar muchísimo. Hola chicos, pues nada, acabo de llegar, es esta zona de aquí y esto es lo que se llama la prisión de Sodaemun. Es un lugar realmente muy importante para la historia de Corea. Fue construida a finales de la dinastía Joseon y de hecho fue remodelada, vamos a decir, a museo. ¿Por qué se remodeló a museo? Pues básicamente para conmemorar a los mártires de la invasión japonesa. Hay que recordar que Corea estuvo invadida por Japón durante bastante tiempo y que a raíz de eso, pues Corea perdió muchos, una gran parte, por no decir todos, los derechos que tenía como nación. De hecho, se les prohibieron no solo los nombres coreanos, sino que también cambiaron los nombres de sus familiares. Además también les obligaban, mejor dicho, a trabajar en campos, digamos en fábricas, ¿no? Y les hacían también el tema de la reeducación. Es algo bastante duro, es una época bastante oscura de Corea y precisamente por eso esta prisión es una de las más importantes. Pues acabo de llegar a la zona, es esta de aquí, es todo esto que tenéis aquí detrás, que es la prisión de Sodaemun. Se trata de una de las prisiones más importantes que hay en Corea, sobre todo por su historia, porque en esta prisión murieron algunos de los mártires de la liberación de Corea, que ocurrió cuando hubo la invasión japonesa. Esta prisión concretamente fue construida a finales de la dinastía Joseon y actualmente se ha convertido en museo. De hecho, esta prisión se ha convertido en museo precisamente para conmemorar a todas las víctimas, a todos los mártires que hubo en esa liberación de Corea. Y es que hay que recordar que la invasión japonesa realmente fue muy dura para muchos países, sobre todo pues para Corea, porque no tan solo se les suprimió los nombres coreanos y cualquier tipo de identidad que pudiera tener Corea, sino que además otra de las cosas que se hizo fue el tema de las mujeres de consuelo, en el que cogían a chicas muy jóvenes y a chicas bastante mayores también y se las llevaban para satisfacer a los soldados. Esto es un tema que sigue muy candente en Corea y es un tema que realmente es bastante duro. Cuando lo hablas con un coreano, pues puedes notar ese sentimiento, ¿no? Esa frustración de no haber podido hacer nada durante esa época. Y otra de las cosas que hicieron los japoneses aquí fue la de llevar a los jóvenes que podían estar en edad de trabajar, se los llevaban a fábricas, se los llevaban a varios lugares en los que allí les hacían trabajar pues un número innombrable de horas. En caso de que alguien protestase o alguien, ¿no? Pues digamos, se pusiese en contra de lo que era el imperialismo japonés, lo que hacían era llevarlos a prisiones, como por ejemplo tenemos esta de aquí atrás, y allí pues les torturaban y les hacían absolutamente de todo, incluso causándoles la muerte a alguno de ellos. Hay que decir que esta prisión tiene dos plantas, no se puede grabar dentro, con lo cual pues lo que voy a hacer va a ser explicar un poquito, ¿no? Lo que he vivido y lo que he visto en la parte de dentro, y os voy a ir poniendo fotos, pero hay que decir que hay dos pisos. En el primer piso pues suele ser algo un poco más relajado, mucho más tranquilo, más como del museo, hablando un poco de la historia de Corea, de cómo se ha creado esta prisión, etcétera. Y la segunda parte es la parte más dura, es la parte más complicada, que es lo que sería la parte de las celdas y de las salas, vamos a llamarlo así, de tortura, en la que falleció desafortunadamente una de las mártires más importantes de aquí de Corea, que luego os explicaré quién es. Hola chingus, pues nada, estoy aquí fuera de la prisión, porque esto de aquí detrás es la prisión, porque me han dicho que dentro de la prisión no se puede grabar, incluso en los edificios de fuera no está permitido grabar. He intentado sacar algún vídeo y demás, pero había demasiadas cámaras, no he querido arriesgarme,
y bueno, pues fotos sí que se podían hacer, así que os he hecho algunas fotos bastante interesantes y bastante buenas. Yo creo que se puede dividir la prisión en tres partes, lo que sería el primer piso, el segundo piso y el sótano. De hecho, el primer piso yo creo que no ha estado nada mal, ha sido bastante entretenido. Eran básicamente pues vídeos, imágenes, fotografías, explicaban un poco sobre la historia de la prisión, cómo empezó la prisión, cómo los cambios, ¿no? Pues que hubo de reconstrucción en la prisión y demás. Y luego también pues había algunas imágenes, había también algunos vídeos en los que hablaba sobre la independencia de Corea, o lo que muchos coreanos quieren llamar el movimiento de liberación de Corea de la invasión japonesa. La primera parte yo creo que es una parte bastante light, es una parte bastante sencilla, simple, no hay mucho, es como un museo cualquiera. Y después de esto, entonces sí que subes al segundo piso, que ahí la cosa se pone un poco más interesante. Hay que destacar que hay una de las zonas que realmente sí que me ha parecido bastante impactante, y ha sido la parte final de este primer piso, porque había como una especie de sala en la que estaban las imágenes, así como de archivo, de todas las personas que habían fallecido en manos de los soldados japoneses, y creo que esa ha sido una parte realmente impactante. Además, se iba escuchando todo el rato el sonido, ¿no? De ha sido duro, ha sido difícil, lo has pasado realmente mal, te han herido mucho. Además, había esta parte fina. Oye, ha habido una cosa que sí que me ha parecido bastante impactante de este final del primer piso, y es que hay un momento, hay una sala en la que empieza a ver todas las imágenes, así como de archivo, de todas las víctimas en manos de los soldados japoneses, y además hay una voz en off, primero es de chica y luego es de chico, que está diciendo todo el rato como ha sido muy duro, lo has estado pasando muy mal, ha sido muy difícil, ha sido complicado, etcétera, etcétera. Y creo que ha sido un momento bastante duro porque te mete mucho dentro. Además, es una sala que es prácticamente totalmente cerrada, solo hay la entrada y la salida, no hay ninguna otra ventana, no hay ninguna puerta, no hay absolutamente nada, y creo que esa parte es bastante impactante, sobre todo por eso, ¿no? Por la voz esa en off, tanto de chica como de chico, que no para de decir todo el rato, ha sido duro, te han hecho mucho daño, lo has pasado muy mal, ahora ya ha pasado todo, ya puedes relajarte, ya puedes estar tranquilo, etcétera, etcétera. Y esa es una parte que realmente me ha parecido muy impactante. Tras esto llegamos a lo que sería el segundo piso. El segundo piso es bastante interesante porque es la sala de la resistencia, le llaman, y creo que esa sala ha sido bastante buena porque no solo te enseñan el día a día un poco de lo que hacían pues tanto los prisioneros como los guardias, sino que también te pone un poco en contexto en cuanto a historia, ¿no? Te dice, pues por ejemplo, todas las personas que fallecieron allí, pues por qué fallecieron, hay una especie como de ficha que realmente pues es bastante interesante. Todo está muy bien organizado, muy bien ambientado, está todo marcado perfectamente. Tengo que decir que la entrada solo cuesta 3.000 wones, lo cual está perfecto, realmente no sale nada caro, y este segundo piso me ha parecido bastante interesante. Y tras esto llegamos a la zona más oscura, la zona de lo que sería el sótano, y es que la zona del sótano es la que está dedicada a las celdas y está dedicada también a lo que sería las salas de tortura y aislamiento. Me ha parecido una zona realmente muy dura, la forma de explicarlo, también hay algunos vídeos, pero sobre todo la parte que me ha parecido más impactante es la zona de las reconstrucciones. Y es que se puede ver como en cada una de esas celdas hay una persona, no es una persona real, es un muñeco, pero está muy bien hecho, en los que pues se puede ver realmente cómo se estaba haciendo esa tortura. De los lugares más impactantes que hay en este sótano están sin lugar a duda en la sala de detención, y es que en la sala de detención lo que hacían los soldados japoneses pues era con unos pinchos les ponían unos grilletes en las manos, y después de ponerles estos grilletes en las manos les ponían las manos encima de la mesa y entonces les pinchaban con un palo para atravesarles lo que sería la mano. Esa es una de las
cosas que he visto que me han parecido más locas. De hecho, no hay ningún vídeo explícito, pero sí que es verdad que están las imágenes, incluso no voy a poner imágenes porque YouTube posiblemente me vaya a decir que no quiere este tipo de contenido y no me interesa, así que simplemente pues os voy a poner algunas de las reconstrucciones que hay en cuanto a figuras. Me ha parecido una de las cosas más horrendas y una de las cosas más interesantes al mismo tiempo. Y la segunda parte que hay, así que me ha parecido más impactante de esta zona, es la parte de las torturas, porque ya os digo, no tan solo hay algunas imágenes de torturas reales que hubo allí, había algunas infografías en las que se podía ver pues, las consecuencias de este tipo de torturas. Cabe destacar, alguna de las torturas que había era la de poner agua en lo que sería la cabeza, ponerles una toalla en la cabeza y luego tirarles agua. También había este de los pinchos que os he comentado. Luego había otra tortura, por ejemplo, ¿no? Pues que era el de dejarlos encerrados en una celda en la que la celda estaba llena de pinchos porque así no podían ni sentarse ni apoyarse en las paredes. Ha habido un montón de cosas y la verdad es que esa parte, que yo creo que es la más impactante de todas, es la que te deja más incómodo. Y para terminar, este lugar, este sótano al que he ido, es donde falleció una de las máximas representantes del movimiento liberal o del movimiento de independencia de Corea del Sur. Se trata ni más ni menos que de Yu Guan-sun. Yu Guan-sun era una estudiante que se unió al movimiento y tras esto pues fue capturada en una de las manifestaciones que se hicieron y tras esa captura pues los soldados japoneses decidieron torturarla y la torturaron hasta que falleció, hasta que murió. La verdad es que fue una de las historias más impactantes de la historia de Corea, sobre todo de la historia reciente, y tengo un vídeo en el que explico un poco el movimiento de independencia de Corea, así que si os interesa podéis mirar en la descripción porque os voy a dejar un enlace. La verdad, creo que la prisión vale muchísimo la pena, me ha parecido muy interesante. Además tiene otras zonas, no es solo el pabellón, porque si además queréis ver otras zonas y tenéis tiempo y os podéis recrear un poco paseando y demás, hay otras zonas. He visto una zona que era para separar a los prisioneros estándar de los prisioneros, digamos, políticos. Además, también había otra zona que era para separar a los prisioneros que tenían alguna enfermedad, ¿no? Como por ejemplo la lepra. También hay una zona que es para ver cómo los prisioneros estaban haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, hay un monumento también a los mártires, que a mí personalmente tampoco me ha parecido nada del otro mundo, pero bueno, la verdad es que es una experiencia, es todo un elemento, así que nada, me sabe muy mal no poder traeros vídeos, pero bueno, hay que respetar las normas de cada lugar y así es como lo he hecho y nada, pues simplemente dar las gracias a todos y a todas, ya somos muchos, para mí ya somos muchos, así que muchísimas gracias por todo, un besazo, ¡mua! Decidme qué os ha parecido en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Annyeong!